la cortina que más me gusta porque es el resumen que más me gusta de la semana, el que escucho y me informa. Y está del otro lado el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo va? Compas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con unas nanas por ahí? Sí, me estoy hoy un poquito mejor, pero no sé si fue la fiebre del heno o no sé qué, pero la alergia, la gripe, todo mezclado. Sí, estábamos medio complicado y la verdad que estaba con mucha tos, algo de fiebre en estos días y dije, capaz que llego a ir y te hago una columna de tos. Más que resumen semanal. Y viste que cómo son los varones que no se aguantan ni una tosecita. ¿Viste cómo son? No, viste cómo son. Contanos. Antes de que nos metamos en la columna, voy a pasar un chivo que va a ocurrir en un ratito. Pero sí, señor. Esto, para la gente del oeste que quiera ver un poco de música en vivo y una feria de emprendedores, esto en el Parque Cultural de Padua, en Presidente Perón, 23.850, van a tocar Los Bicis y Nórdicos en la Feria de Emprendedores Essen, ahí en el parque, está enfrente a las vías del ferrocarril Sarmiento, arranca a las 17 horas, así que en un ratito arrancan a tocar Los Bicis y Los Nórdicos, así que hecho el aviso, todo yendo para allá, después de la radio. Pasar, sí, por supuesto, directamente a lo que es la columna semanal, ¿no? Del informe de lo que estuvo pasando en la política. Bueno, la primer nota es el 17 de octubre dividido, ¿no? Sí. Hubo 3 actos / eventos. Uno, lo escuchaba recién a Enrique y a ustedes, pero Enrique fue el que lo mencionó. El 16 de octubre, la Confederación General del Trabajo, la CGT, hizo un acto muy emotivo, muy interesante, en la puerta del edificio histórico Azopardo, inaugurado en 1950, con motivo de conmemorar los 80 años del evento que digamos, de alguna manera funda al peronismo, ¿no? De aquella Plaza de Mayo repleta, en la que el pueblo logra sacar a Perón de la isla Martín García y de esa manera comienza la carrera política por la presidencia nacional del coronel por ese entonces Perón, que luego se transformaría en general y le daría 10 años de prosperidad, desarrollo industrial, tecnológico, científico, derechos a la clase obrera, ¿no? Sí. Recordemos que en ese contexto la jornada que recuperó muy bien CGT con un laburo de animación re interesante que se proyectó en el edificio histórico con una cobertura del acto online en el stream que tiene ahora CGT, la verdad que para destacar ese trabajo comunicacional. Pero bueno, lo central del 17 de octubre justamente es que fue un hecho no de facciones, sino un hecho de el conjunto, del todo, del movimiento, sino de algunas partes que se imponían por encima de otras, ¿no? Me parece que es un elemento central para poder comprender que esto es programático. Cada vez que el 17 de octubre está dividido en varios actos, bueno, el peronismo está débil en algún punto. Y es paradójico porque hoy el gobierno nacional no está en un gran momento y es un gobierno que llegó básicamente cuestionando la idea de la justicia social, que era uno de los elementos centrales del argumento de Javier Milei, ¿no? Que era una estafa, una mentira, ¿no? Esta idea de cuestionar que donde hay una necesidad no tiene que haber un derecho, ¿no? Ideas muy contundentes y muy paradigmáticas a la hora de querer entender o problematizar a la Argentina, porque uno a priori le hubiera dicho, si hubiera sido asesor político del antes candidato, ahora ya presidente Javier Milei, che, no te conviene pelearte con esa concepción y menos con Evita. Nadie que se haya metido con esa concepción ha podido ganar, sin embargo él ganó. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La consigna del acto de CGT fue justamente lealtad a la justicia social, ¿no? Me pareció contundente, marcó de alguna manera una necesidad que viene mostrando el movimiento obrero de volver a situar en la centralidad a la justicia social y al sujeto histórico clase obrera, clase trabajadora, ¿no? Que viene un poco discutido hace tiempo, ¿no? Interpelado el electorado a partir de la idea de la juventud, pienso en el kirchnerismo histórico, ¿no? Bueno, eso hoy está volviendo a partir de la
de la idea de la doctrina, a partir de la idea de volver a Perón, a partir de la idea de volver a reencontrarse con las banderas históricas, de problematizar tal vez algunas miradas más de época, y tiene que ver también con empezar a pensar una etapa de la Argentina post-Milei, si es que es posible que eso ocurra, yo particularmente creo que sí, bueno, de fondo, ¿no? Programáticamente, y no tal vez alrededor de ideas que tienen que ver con, bueno, como los trabajadores ahora son trabajadores cuentapropistas o de plataformas y no están más en un sindicato, entonces los sindicatos quedaron viejos. En todo caso, uno podría decir, los sindicatos frente a un trabajo preperonista son lo más nuevo que hay. Sí. En ese sentido, celebrar ese evento de la CGT y por otro lado, consignar que hubo otros 2 eventos, uno que contó con la totalidad de los integrantes del movimiento nacional justicialista, me refiero a el acto en San Vicente, que pudo reunir a las 2 centrales obreras, a los movimientos sociales, a los sectores más cercanos a Cristina, a los más cercanos al gobernador, en la quinta del General Perón, donde se reveló una placa, ¿no?, celebratoria por los 80 años del 7 de octubre, y con un discurso contundente del gobernador, reivindicando la cuestión histórica y doctrinaria del peronismo, y luego una convocatoria más cercana al sector de la Cámpora, a la que se plegaron un montón de sectores, pero no todos. Entre los que se plegaron estuvo el Movimiento Derecho al Futuro, pero no todos, y es llamativo, hay que tenerlo en cuenta, porque también habla de cuánto, digo, por más que tengas una posición hegemónica, la posibilidad de que proyectes tu mirada del mundo en la política se va a verificar por la cantidad de alianzas que vos puedas hacer. Si vos estás limitado en las alianzas políticas, si estás limitado en la posibilidad de convocar al conjunto, bueno, por más que tengas una posición hegemónica, estás en un momento complejo. Y yo creo que el acto en San José explicitó un poco eso. Si bien todos nos sentimos representados por la figura de Cristina y repudiamos y rechazamos el hecho de que esté injustamente detenida, por supuesto, es complejo pensar un 17 solo desde ese lugar, sin poder dialogar con las demás expresiones del Movimiento Nacional Justicialista. Y creo que parte de la Argentina que se viene tiene que ver con poner en el centro, de nuevo, la prioridad y entender que si se logra la liberación nacional, o por lo menos las primeras etapas, se va a lograr la liberación de Cristina. Entonces hay que poner por delante al caballo, diría, ¿no? Y no al carro. En lo que respecta al 26 de octubre, las elecciones, revisando encuestas, uno puede verificar que haciendo un promedio de la última a la primera, hablo de las que vinieron ahora hasta el 10 de octubre, 12 de octubre más o menos, consignan todas una ventaja de más o menos 10 puntos para el peronismo sobre la Libertad Avanza. Por supuesto que no hay que dormirse los laureles, pero el clima de época es bastante determinante. Hablaban pero hace un rato hablas de sobre provincia de Buenos Aires, ¿no? Es que yo tengo la general. Tengo Nacional. la general. Ah. Entre 10 y 5 puntos es la variedad de encuestas que tengo. Toma mate. Obviamente que estamos hablando de encuestas que no son anticipos de resultados, son proyecciones y probabilidades. Y los oyentes ya saben vez, lo que opino de las encuestas. Sí, la última vez que hablamos de encuestas, yo dije que teníamos una ventaja de entre 5 y 10 puntos y una sola que marcaba que había 14 puntos a favor del peronismo en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso, digamos, no se tradujo estrictamente en el resultado. Pero bueno, sí marca una tendencia, ¿sí? Son, creo que una sola o dos las encuestas que le dan a favor al gobierno nacional, y recordemos que gran parte del viraje discursivo y la baja de la candidatura de Espert tuvo que ver con que el gobierno tenía números en ese momento que le daban 20 puntos abajo a la Libertad Avanza, lo cual alarmó muchísimo al gobierno y hoy está tratando por todos los medios de salir de la crisis. Escuchaba un planteo de Durán Barba que a mí me parece interesante rescatarlo,
que es que cuando hay una crisis política tan grande, es importante en materia de comunicación política poder salir de ahí. Y solo se puede salir de ahí si se toma conciencia de la crisis y se genera un viraje discursivo, comunicacional y político. Ahora, el gobierno no parece dar cuenta de ese viraje y redobla todo el tiempo la apuesta. La intervención del Estado norteamericano en el mercado argentino para consolidar el peso, bueno, no se pudo verificar todavía en la confianza del mercado, si me permiten estos eufemismos. La realidad es que en Argentina está medio sabido que si vos vas al dólar, por lo menos no perdés. Por más que intervenga el propio Donald Trump y te diga quédate en el peso, el argentino, así tenga 2 centavos o tenga millones de pesos, sabe que lo único seguro para no perder, mal que nos pese por lo pronto a los argentinos, es quedarnos en el dólar. Y se fue verificando en estos días esto, lo cual marca que posiblemente tenga que seguir interviniendo el gobierno norteamericano. Veremos qué pasa. Esto marca un escenario a priori positivo para el peronismo, no hay que dormirse en los laureles, pero otra cosa que quería remarcar es que se empezó a hablar también de recambios posibles post-elecciones en el gabinete provincial. A ver. ¿Sí? Recambios que no son estrictamente los que uno prevé, bueno, va a echar a todos los de la cámpora. No se lee así, no necesariamente. Tienen que ver con, por ejemplo, la idea de que Catopodis asuma la banca por la cual fue electo y deje vacante su ministerio, que sería una figura del axelismo, Catopodis, pero también se habla fuertemente de la posibilidad de que, no sé, por ejemplo, el Instituto Cultural cambie de autoridades. Se habla de, por ejemplo, hablo de otro ministerio, me refiero al de Medio Ambiente o al de Ambiente, en el que está Daniela Vilar, que es camporista. No se habla de un cambio en ese ministerio, sino justamente se valora, o por lo menos las fuentes que tengo yo, el rol de mediador de su compañero de vida, Ortemín, intendente de Lomas de Zamora, a la hora de articular entre las dos facciones más importantes del peronismo que respecta a la política estrictamente, me refiero al axelismo y al camporismo. Entonces, no creo que los cambios en el gabinete tengan que leerse necesariamente como partes de la interna, pero sí como una necesidad de un replanteamiento postelectoral de la gestión de cara a una construcción política de orden nacional por parte del gobernador. Me parece que esto es un poco lo que va a empezar a pasar después del 26, y bueno, veremos qué ocurre el día de las elecciones, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy no hay muchos elementos para pensar que el gobierno de Milei dé una sorpresa. Che, Rodri, y para que aproveches y tomes un vasito de agua, ¿cómo ves vos las elecciones del domingo? ¿Pensás, más allá de esto que decías, 5 o 10%, pero no solo en términos de resultados, sino en términos de el nuevo proceso de votación que estábamos hablando hoy al principio del programa? ¿Cómo ves que se va a dar eso? ¿Pensás que va a generar alguna dificultad? ¿O ves que se está, comillas, enseñando o bien el sistema de votación? ¿Cómo ves eso? Se está enseñando, hubo un rol pedagógico de todas las fuerzas, pues yo inclusive estuve hoy recorriendo el oeste bonaerense y había mesitas del PRO, había mesitas de Fuerza Patria, el PRO salió a jugar, no es que solamente se quedó con esta idea de que vaya la Libertad Avanza. La realidad es que Encabeza Santilli hizo que algunas piezas de lo que sería el PRO, por lo menos en la provincia, entraran con expectativa a la elección, ¿sí? El hecho de asumir posiciones y lugares siempre es conveniente al interior de una alianza, ¿no? Para una fuerza política. Yo creo que se está haciendo una tarea pedagógica, creo que igual es complejo un sistema de votaciones tan diferente, es complejo implementarlo. Y también voy a decirte, yo tengo un problema que es un sesgo del lugar de donde vengo. Como soy zona oeste del conurbano,
el termómetro está muy, muy, muy anti-Milei, muy anti-Milei. ¿Sí? Debo decirte que para mí, en lo que es la zona oeste, los resultados van a ser superiores a los que fueron la elección provincial pasada, del 7 de septiembre. Pero en mi perspectiva del conurbano, de la zona oeste, yo creo que en la zona sur y sudoeste va a pasar algo parecido, que es la tercera. Creo que zona norte, zona oeste, zona sur y zona suroeste va a haber una victoria muy contundente. Después, por supuesto, eso tiene que ver qué correlato tiene en Santa Fe y en Córdoba principalmente. Después hay que ver qué pasa en Mendoza, bueno, otras provincias que tienen una cantidad de habitantes importante. Yo creo que hoy el gobierno se ha peleado con todos. Los resultados que muestra son ninguno, en sentido favorable, ¿no? Y eso siempre es un problema, más allá del signo político que tengas, y más si encima subiste diciendo que eras experto en crecimiento con o sin dinero. Digo, hasta Eduardo Feynman te termina haciendo una finta al aire y te expone al respecto de tu desconocimiento sobre la economía, ¿no? Sí. Pero bueno, es una impresión mía. Yo creo que el peronismo está bien plantado. Veremos qué dicen las urnas, pero creo que tenemos una posibilidad muy contundente. Bueno, Rodri, te agradecemos este ratito y este resumen semanal. Te mandamos un abrazo enorme y esperemos que te recuperes y nos vemos la semana que viene para no hablar de política. Bueno, un abrazo grande a todos y todas. Abrazo. Escuchábamos a Rodri Lugones en su resumen semanal apestado, porque un resumen semanal con un poco de tos y mocos. Así que bueno, nos vamos a una tandita y ya venimos.